resolver. Bueno, vamos a comenzar, o mejor dicho, a continuar, porque nosotros comenzamos a enfrentar la primera caja que nos corresponde, que es asignar a los bits o a los símbolos formas de onda. Empezamos por el caso banda base, en donde las formas de onda son de pulsos, como estos que están aquí. Déjenme agarrar mi lapicito, que no lo agarré. Entonces, nosotros eh, sabemos que queremos, ¿cuál es la idea? Caracterizar completamente este tipo de señal. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, potencia de transmisión, densidad espectral, ancho de banda, bases, constelación, fortaleza frente al ruido. Es decir, parámetros que uno como ingeniero analiza y dice, no, 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 para esta aplicación no me sirve. ¿M? Entonces, comenzamos por los banda base porque son bastante sencillos y además binarios, porque efectivamente, eh, en un ratico les puedo comentar que podemos trabajar, por ejemplo, con señales de pulso, pero que tengan, por ejemplo, múltiples amplitudes. Eso es una señal banda base, pero es M área, ¿de acuerdo? Pero entonces estamos estacionados aquí y como les he dicho varias veces, apenas comenzando el curso ya se los digo, que en muchos de los casos nosotros vamos a tener que aplicar un modelo matemático para poder resolver lo que estamos buscando, en este caso la densidad espectral o DEP de Y de T. Es decir, estamos buscando GY de F. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ocurrió? ¿Qué se le ocurrió? Modelar esto como una convolución de una señal que también es aleatoria, como la total que va a ser aleatoria, convolucionado con un determinado pulso determinístico, valga la redundancia. Tenemos, fíjense que en esta oportunidad, pulsos que duran todo Tbit o pulsos que duran la mitad, correspondiendo los primeros a no retorno a cero polar y los de abajo a retorno a cero polar. Entonces decidimos aplicar este modelo en donde tenemos una secuencia aleatoria de deltas de Dirac espaciadas Tbit y cada una de ellas tiene áreas que dependen de lo que yo quiero simular. Por ejemplo, yo quiero encontrar un pulso de altura 1, entonces, bueno, se me ocurre poner aquí la altura 1 y aquí 1, pero si la altura es A, entonces yo puedo hacer dos cosas, o ponerle a la delta área A y al pulso lo pongo unitario, o al revés, pongo las áreas de las deltas unitarios y el pulso A, porque al final el resultado neto va a ser el mismo, vamos a tener esta amplitud. Entonces la idea es que con este modelo esperamos que la densidad espectral de Y sea la densidad espectral de X dado que esto es determinístico, basta que encontremos su transformada de Fourier y luego apliquemos el módulo al cuadrado y ya podemos multiplicar con Gx para encontrar Gy. Ese es el camino marcado, pero no es fácil, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a arrancar por la autocorrelación. Una vez que tengamos Rx, le hacemos la transformada de Fourier y tenemos X. Y en realidad, en el camino a conseguir Rx, tuvimos que inventarnos una función matemática llamada R sub n, que nos facilitó el cálculo de, digamos, la autocorrelación para después pasar a la DEP. Entonces, separamos los casos porque eran diferentes, porque en un caso las áreas eran 1 y menos 1, y en el otro las áreas eran 1 y 0. Entonces tuvimos que trabajar de manera separada los casos polares de los unipolares. En los casos polares nos dio un Gx facilísimo, que es una constante. En los casos unipolares la cosa se nos complicó porque aparte de esa constante, de una constante, tenemos una sumatoria ilimitada de deltas de Dirac. Una vez que teníamos estos Gx, los fuimos metiendo aquí. Por ejemplo, para el caso no retorno a cero, este pulso se correspondía al pulso de ancho total. Para los casos retorno a cero polares como
este pulso correspondía a un pulso de ancho de bit medios. Entonces, bueno, lo cierto es que fuimos trabajando, no con mucho detalle ni calma, porque no es mi interés. Lo que sí me interesa es que comprendan la filosofía general y fuimos llegando a resultados bien concretos. Por ejemplo, encontramos que para el caso no retorno a cero polar, la densidad espectral es un sin cuadrado centrado en el origen y que corta por primera vez en F bit. Entonces se dice que el ancho de banda práctico de esta señal, porque el teórico es infinito, el ancho de banda práctico es F bit. En ese caso llamé la atención sobre la conexión que hay entre la velocidad de transmisión, que es en bits por segundo, y el ancho de banda, que es en hertz. En este caso es idéntico. Numéricamente, si aquí se manda un bit por segundo, el ancho de banda requerido es un hertz. Si usted manda 8000 bits por segundo, el ancho de banda requerido es 8000 hertz, que no pasa con el caso retorno a cero. En el caso retorno a cero descubrimos que el sin cuadrado también estaba presente, pero el primer corte no está en F bit, está en 2 F bit, ¿de acuerdo? Asimismo, pasamos a los casos más complicados, que eran los unipolares, porque miren lo horrible que me daba la DEP, perdón, miren lo horrible que me daba la DEP de X, tenía ese un montonón de delta, y en el caso polar, ¿verdad? En el caso no retorno a cero unipolar, se tuvo la suerte de que el producto con las infinitas deltas se hacía nulo, menos en el origen, quedándome una distribución de una densidad espectral de potencia muy parecida al caso polar, excepto que agregábamos una de C. Esto es una potencia de C. Entonces, fíjense que la estructura matemática es de nuevo el sin cuadrado, muy parecido a este, pero se agrega una DC que, por cierto, se consume bastante potencia, se consume exactamente la mitad de la potencia total. Eso es importante. Volvemos a darnos cuenta la conexión que hay entre la tasa de transmisión y el ancho de banda. Por ejemplo, en este caso, si uno transmite a 1 kilobit por segundo, o sea, a 1000 bits por segundo, el ancho de banda es 2000 Hz. ¿Ok? Finalmente llegamos al caso más complicado, que es el caso retorno a cero unipolar, porque allí el producto con las deltas solo se desaparece para los n pares, por ejemplo, 2 F bit, menos 2 F bit, 4 F bit, etcétera, pero están presentes todos los casos impares. Entonces, aparte de que hay una potencia de C obvia de ver cómo es el comportamiento de la señal, existe el problemita de que tenemos también portadoras en cada múltiplos impares de F bit, 3 F bit, 5 F bit, etcétera, etcétera. Y eso es un gasto de potencia importante. Entonces, digamos que hemos encontrado una manera un poquito complicada, pero ya tenemos en la mano resultados alentadores que nos permiten comenzar a entender que las transiciones temporales tienen mucho que ver con la ocupación espectral. Por ejemplo, aquí empezamos a asociar que los bits duran, perdón, que los pulsos duran T bit y el ancho de banda es F bit. Aquí dura la mitad de T bit y el ancho de banda es el doble de F bit. Si esto durara la décima parte, tendríamos aquí 10 veces el ancho de banda. Eso es algo que tenemos que conocer desde que comenzamos, desde que vemos el curso de señales, las relaciones inversas tiempo-frecuencia. Cosas muy cortas en tiempo, tienen transiciones abruptas en tiempo, en cortos tiempos, son anchas y generan la necesidad de ocupar más y más y más ancho de banda. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa aquí. Uno ve también la conexión con el ancho de banda. Pero aparecen otras cosas interesantes, déjenme ver, aparecen otras cosas interesantes que tienen que ver con la posibilidad de recuperar el reloj. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aprovechar que tengo la lámina aquí. Acuérdense que el reloj tendría que ser una señal, por ejemplo, una señal periódica determinística de frecuencia F bit, porque eso implica que cada T bit yo tendría la posibilidad de identificar, ahí viene un bit, ahí viene un nuevo bit. ¿Ok? Aquí se ve que no hay forma, por ejemplo, a través de un filtraje de recuperar la data, de recuperar el reloj de la data. Sin embargo, aquí sí.
porque a pesar de que no hay una delta como hay en este caso, una delta muy franca, que nos va a facilitar la detección del reloj, si hay un contenido más o menos importante. En la vida real esto va a fluctuar, ¿no? Con el tiempo, incluso puede pasar momentos en que esto sea muy bajo, pero en general, estadísticamente hablando, sí vamos a poder rescatar a través del uso de un filtro pasabanda, vamos a poder rescatar una información que medio parece a una sinusoide media choreta de frecuencia FB. Lo que hacemos normalmente es después pasar eso por un comparador para que nos quede una señal cuadrada que tenga la misma frecuencia, ¿ok? O el mismo periodo que sería T-bit. Aquí nos damos cuenta que tenemos otra vez que no tenemos contenido en F-bit, mientras que aquí sí lo tenemos. Y eso me da la capacidad de la misma ráfaga de datos aleatorios, pasarlos por una rama a través de un filtro y obtener de allí un reloj que me va a servir en la detección de los bits, identificar un bit tras otro. ¿De acuerdo? Esa es otra característica importante. Más o menos conociendo la filosofía, se me ocurre ofrecerles que hagamos este ejercicio, que es obtener la DEP de una codificación Manchester. La codificación Manchester es banda base. La cuestión es que el uno es medio raro, porque es mitad para arriba y mitad para abajo. Eso sería un pulso que representa al uno lógico, mientras que el cero está representado por su negativo, mitad negativo y mitad positivo. Eso se le llaman pulsos Manchester. Vamos a modelar esta situación igual que antes. Fíjense que es una transmisión polar, porque tengo pulso y menos pulso. Entonces, fíjense que el tren de delta es idéntico al que usamos en no retorno a cero polar y en retorno a cero polar también. ¿Ok? Entonces, aquí lo que cambia es la forma del pulso determinístico con el cual convolucionaría para encontrar esta ráfaga aleatoria. ¿Ok? Bien, me voy a detener aquí porque estos dos ejemplos, ya por aquí hay una preguntita. Profe, en este caso también el sistema tiene memoria. No, en este caso no tiene memoria. Justo quiero hacer un ejemplo, Luis. El próximo ejemplo, creo que lo puse aquí, déjeme ver. Ya va, que no tengo el marcador aquí. Así. El próximo ejemplo es una transmisión que tiene memoria. Aquí no, fíjense que la ocurrencia de estas deltas no tienen nada que ver con lo que pasó. En cambio, en el próximo código que vamos a ver, sí observarán que tiene memoria. Y justo de eso iba a hablar. La densidad espectral final es culpa de dos elementos. Cómo se suceden estas deltas y qué forma tiene este pulso. Entre ambos definen la depth global de esta señal. Fíjense que, por ejemplo, esta señal que es como les acabo de describir, tiene esta depth que matemáticamente es un sin cuadrado por un seno cuadrado, y resulta que en el siguiente ejemplo también vamos a tener algo similar, pero esto va a ser f bit, en cambio en el que estamos viendo ahora es 2 f bit. Y se van a dar cuenta que el culpable de eso fundamentalmente es la secuencia aleatoria que cambia. Entonces, en este ejemplo, el que marca la diferencia es el pulso, que es raro, mitad para arriba, mitad para abajo, y aquí quien marca la diferencia es la secuencia de bits que va a requerir tener memoria. Por ejemplo, déjeme adelantárselo de una vez. Para el primer uno, usted puede tener una delta hacia arriba o hacia abajo, no importa. Vamos a suponer que es hacia arriba. Para el siguiente uno, la delta se va a voltear. Entonces, claro, ahí usted tiene memoria porque tuvo que saber que el anterior uno era hacia arriba. Y entonces fíjense que para el próximo uno se vuelve a voltear. Esa memoria permite detectar errores. Entonces, pero quien es responsable de lo que está pasando es esta secuencia de impulsos aleatorios y que al final va a tener su papel clave en la formación de la DEP. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con el caso Manchester. Fíjense, aquí, ok, pregunten cuando quieran, no tengo ningún problema. Fíjense, aquí ya tenemos
lo que llamamos X de S, de estas, porque ya lo hicimos, lo usamos para el caso retorno a cero y no retorno a cero polar, aquí lo tenemos, ya resolvimos ese ejercicio. Aquí el problemático es el pulso. Fíjense que tuve que escribir el pulso como la resta de dos pulsos, uno que está centrado acá y otro negativo que está centrado acá, que es en 3 bit cuarto. ¿Ok? Entonces, uno para sacar módulo de PDF al cuadrado tiene que trabajar un ratico, ¿no? Fíjense que el primer pulso da un sin por un e a la menos j, y fíjense que eso tiene que ver con el desplazamiento temporal, señales y sistemas. En cambio, este es un pulso que tiene amplitud negativa porque está para abajo y tiene un desplazamiento temporal distinto, que es 3 bit cuarto. Y eso hace al final que tengamos dos expresiones matemáticas diferentes, específicamente en las exponenciales. Entonces, sacamos factor común el zinc y me queda e a la menos j algo menos e a la menos j algo, es decir, sacando un factor común del tipo e a la menos j, que es la mitad de estos exponentes, por ejemplo, si esto fuera 1 y esto fuera 3, teníamos que sacar factor común e a la j2. Entonces aquí estamos buscando un factor común que está en la mitad de estas expresiones exponenciales. ¿Ok? Y así logramos tener una expresión que involucraba un sin y un seno. Para sacar la DEP, acuérdense que yo solo necesito el módulo al cuadrado. Y entonces al final termino sacando solo el módulo al cuadrado y por suerte tengo que multiplicarlo por este, que es facilísimo, y consigo esta expresión de la DEP. Esto que está aquí fue buscado. Les voy a explicar cuál es la situación física práctica que ocurrió para que el pulso, la transmisión Manchester fuera tan famosa en los primeros sistemas telefónicos analógicos full. ¿Ok? Fíjense, aquí nosotros observamos un detalle particular, que alrededor del origen cae la información de esa densidad espectral, a diferencia, por ejemplo, de acá, donde alrededor del origen hay una cantidad enorme de potencia y eso implica un problema para aquellos sistemas de transmisión, ¿verdad? Que tengan mal comportamiento en las bajas frecuencias. Dígase los cables eh, planos que se usan para transmitir, se usan para transmitir esas señales en la aplicación de telefonía básica, telefonía alambrada. ¿Ok? Entonces, lo que nos llega a nuestra casa es analógico, pero lo que opera o lo que se movía en las centrales telefónicas ya era digital. Y por eso se decidió usar pulsos de esta forma para asegurar que casi no teníamos información alrededor del origen. Entonces, el cable se comporta como una especie de filtro pasa alto, es decir, que deja pasar por encima de 300 Hz, pero por debajo no deja pasar. Entonces, el código Manchester le vino de maravilla a ese problema que tenían los cables y fue muy utilizado, fue muy utilizado. El otro ejemplo que voy a hacer, que lo voy a hacer un poquito más rápido, digamos, porque es bastante complicado, de hecho está en una de las guías de problemas resueltos está, tenemos que aquí la forma de hacer este código que se llama AMI, esas siglas vienen de Alternate Mark Inversion. El mark se corresponde a los unos. Eso significa inversión de los unos, o sea, de manera alternativa. Lo que les decía hace un rato. Viene el primero uno y transmite un pulso igualito que el no retorno a cero, ¿verdad? Para arriba, por ejemplo. El cero lo represento con 0 voltios, como que si fuera un unipolar, pero el siguiente uno, y uno sabe que es el siguiente porque está guardando en la memoria el anterior, lo tiene que voltear y es representado con un pulso de voltaje menos A. Entonces, fíjense que aquí tenemos el pequeño problemita de que en vez de tener solo dos valores, tenemos tres. Por cierto, me acabo de dar cuenta que aquí hay un error. Aquí va menos uno, que se corresponde a este pulso negativo. Entonces, fíjense que a pesar de que la transmisión es binaria, tenemos tres valores en la secuencia de deltas de x de t. ¿Ok? Bueno, y aquí P de t es facilísimo, porque es el pulso no retorno a cero clásico y ya le sé la densidad espectral y todo.
Aquí el problema no es el pulso, el problema es la secuencia de bits. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo quiero calcular R sub 0, no hay tanto problema porque en cada bit puedo tener o cero lógico o uno lógico. Cuando tengo cero lógico, voy a representar eso con una delta de área cero. Y ustedes saben que los azúcar son los sombreros de las deltas que para los ceros son cero. Entonces, cero por cero da cero. Perfecto. Pero en realidad, cuando viene un uno lógico, la verdad es que no sé si tengo uno o menos uno. Y te digo, no, no, no importa, porque igual vas a multiplicar yo con yo, o sea, a sub k por a sub k. Entonces, si tienes uno, es uno por uno, uno. Y si tienes menos uno, también te da uno, porque menos uno por menos uno da uno. De manera que R sub 0 es muy fácil de sacar. ¿Qué? Porque todas las multiplicaciones en todos los pedacitos de tiempo te dan lo mismo, te dan uno. ¿Ok? Ah, bueno, eso es bastante razonable. Aquí fíjense que yo lo pongo de una manera distinta, indicando que, por ejemplo, si a sub k toma dos valores, desde el punto de vista de áreas de las deltas, también puede tomar tres valores porque el uno a veces se representa con más uno y a veces se representa con menos uno. Pero bueno, fíjense que aquí no hay problema porque si uno termina multiplicando en el R sub 0 nada más, en el R sub 0 es yo con yo. O sea, yo con yo, yo con yo, yo con yo y yo con yo. La mitad del tiempo tengo cero y la mitad del tiempo tengo uno. El problema se presenta cuando quiero hacer la autocorrelación o la correlación, porque en el fondo esto es como una correlación entre yo, o sea, mi sombrerito azúcar y el de un vecino cualquiera. ¿Ok? Entonces, el problema es que tengo que tener memoria y por eso las tablas son bastante complicadas. Por ejemplo, si yo quiero hacer R1, entonces hago esta tabla, pongo 0, 0, 0, 1 y fíjense que el 1 le pongo un signo dual, 1, 0 y al 1 le pongo un signo dual. ¿Ok? Pero fíjense aquí lo que pasa. Si aquí yo tenía más menos 1 y al lado, el bit de al lado es otro 1 lógico, aquí tengo el negativo de eso. De manera que si aquí tenía más 1, aquí voy a tener menos 1. Y cuando lo multiplique me va a dar menos 1. Y si aquí tenía menos 1, aquí tengo más 1. Por lo tanto, el producto también me va a dar menos 1. Entonces, puedo obtener el valor de R sub 1, que por cierto es una función par y también es igual a R sub menos 1, me da menos un cuarto. El rollo se presenta, les cuento, cuando quiero hacer a sub k por a sub k más 2, porque tengo que hacer una tabla que incluya la mitad, porque tengo que saber qué pasó aquí. Entonces, el problema, a pesar de lo que me interesa es hacer este producto, tengo que saber lo que hay aquí en el medio. Porque, por ejemplo, si este fue más menos uno y el próximo es uno lógico, tengo que poner el negativo de esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que la tabla se complica bastante y la mala noticia es que efectivamente esos valores de R, lamentablemente, ¿verdad? No siempre son iguales a R sub 1. Eso nos había pasado antes, ahora no. ¿Ok? Entonces, eso cambia la expresión de R sub X. Evidentemente, al cambiar la expresión de R sub X, cambia la expresión de G sub X y encontramos una densidad espectral muy parecida a la de Manchester, pero no igual. Fíjense los argumentos de las funciones sin cuadrado y seno cuadrado que cambian. Lo cierto es que nos da una gráfica estructuralmente idéntica a la de Manchester, pero fíjense que el primer corte por cero, que es en el fondo quien va a definir su ancho de banda, es f bit. En cambio, en Manchester es 2 bit. Fíjense que nuevamente hay una asociación en que en esta ráfaga de elementos hay pulsos gordos. Eso está asociado a f bit. T-bit asociado a f bit. En cambio, aquí hay pulsos flacos que duran la mitad de T-bit. Por eso aparece 2 bit. Aquí está escrito 2 entre T-bit, que es lo mismo que 2 bit. Entonces, ¿qué quiero yo dejarles en claro? Que para calcular la DEP hay dos elementos que forman parte importante, que son la secuencia de deltas y el tipo de pulso. Entonces usted puede
manipular ambas cosas o una de las dos para lograr un propósito específico. Por ejemplo, aquí en Manchester, no, yo no quiero un pulso del tipo no retorno a cero, no me sirve. Quiero un pulso raro. Y encontró que la DEP se le mejoró porque usted estaba buscando que la cantidad de información alrededor del origen fuera mala. En el caso de AMI, no. En el caso de AMI, realmente lo de la DEP fue una consecuencia. Ahí lo que se quería era que la transmisión tuviera memoria, de manera que si se detecta un error, se pide retransmisión. Y eso lo vamos a volver a ver cuando vayamos hacia el segundo parcial, cuando veamos códigos de canal. Entonces, básicamente, fíjense que la filosofía es la misma. Aquí agregué en la tabla el código Manchester para propósitos de comparación. Y fíjense que aquí se puede recuperar perfectamente también el reloj. Uno puede ver que cada T-bit hay una transición. Entonces, eso también indica que hay un rescate posible del reloj. Aquí vamos a pasar a otra faceta de caracterización de estas señales. Recuerden que estamos en eso. ¿Cómo es esa señal? ¿Es bonita, es fea, es flaca, es gorda, etcétera? Ya por lo menos logramos la D, que es lo más difícil, déjenme decirlo. Ahora les voy a proponer determinar la base o las bases, si fuese el caso. En este caso, en realidad, para todos los ejemplos que están aquí plasmados, se requiere una sola base y una vez que tengamos la base, vamos a proceder a hacer la constelación. Ok, fíjense. Recuerden que la idea es la siguiente. Usted dibuja los posibles símbolos S1 y S2. Por ejemplo, aquí S1 es un pulso positivo de duración T bit y S2 es un pulso negativo de duración T bit también. Perfecto. Ustedes saben que Graham Smith dice, tu primera base va a ser igual estructuralmente al símbolo 1, pero eso sí, la amplitud va a ser distinta en principio. Entonces tú pintas tu primera base, es un pulso, claro, no es esta misma escala, pero esto es T-bit. Y efectivamente aquí dice T-bit. Y la cuestión es que no me gusta qué amplitud voy a ponerle, ¿no? La C. No, tranquila, tú pon ahí una K. Y ahora integras esto entre 0 y T-bit y obligas a que eso sea 1 porque así se calcula la energía de la base. Entonces obtendría que la base es raíz de 1 sobre T bit, que por cierto, yo muchas veces lo escribo como raíz de F bit. Cualquiera de las dos cosas es correcta. Escribir raíz de 1 sobre T bit o escribir raíz de F bit. Ustedes se dan cuenta que si yo elevo esto al cuadrado me da F bit y si lo integro entre 0 y T bit me da 1, porque F bit por T bit da 1. Esa es la forma de conseguir la base inicial. Ok, ahora yo veo el símbolo 2 y digo, no, ya va. Pero yo puedo representar ese símbolo perfectamente con esta base. Simplemente la multiplico por un número negativo. Y ahora pasamos a dibujar la constelación. La constelación es la representación de cada símbolo presente en la señal en función de las bases, como que si fuera un vector. Ejemplo, mi símbolo es 3 U sub 1 más 2 U sub 2 más 40 U sub 3, si hubiesen tres bases, por ejemplo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero aquí tenemos solamente S1 y S2. Entonces la pregunta es, ¿cómo represento S1 con esta base? Entonces, yo como yo les digo, yo siempre hago un truco, ¿no? Yo multiplico U sub 1 por algo que me desaparezca esto, es decir, me lo convierte en 1. Es decir, si esto es raíz de 1 sobre T bit, lo multiplico por raíz de T bit. ¿Ok? Entonces ya allí tendría, si uso 1 por raíz de T bit, es un pulso unitario. Faltaría solo multiplicarlo por A para tener ese pulso que representa al símbolo S1. Y es por esa razón que dibujo una pelotica acá. Esto se lee así. El símbolo 1 es exactamente igual a A por raíz de T bit, que son números, por uso 1. Disculpe. Entonces, repito, represento el símbolo 1
en función de U1 multiplicado por una constante. Si usted toma U1 y lo multiplica por raíz de Tebit, le da un pulso unitario y después lo multiplica por A y logra tener ese 1. Bueno, lo mismo pasa con ese 2, pero negativo. Eso es la constelación. ¿Ok? Hagamos el nuevo ejercicio con este caso. Bueno, mira, ya yo sé que este es el símbolo 1 y este es el símbolo 2. Ok, observo que son medios pulsos, es decir, duran hasta T bit medio. Listo, ya yo sé cómo es la base. La base es un medio pulso, solamente que aquí la estoy dibujando con un poco más de comodidad para la explicación que sigue. Y esta altura, ¿de dónde la habré sacado? Muy sencillo. Pongo K y me aseguro de que la integral de K cuadrado entre 0 y T bit medio me dé 1. Es decir, que la energía de la base 1 de 1. Y consigo efectivamente que esa amplitud es raíz de 2 sobre T bit. Fíjense, eleven esto al cuadrado me da 2 entre T bit. Si uno lo multiplica, que base por altura para sacar la energía, le da 2 por 0.5 por T bit entre T bit, que es 1. O sea que esta es una base unitaria. Quiero representar este pulso con esta base, muy fácil. Digamos, multiplico por el inverso de esto, que es raíz de T bit sobre 2, ¿ok? Que sería 0.5 T bit, y luego multiplico por A. Y por eso, así me queda esta expresión, este es el escalar que multiplica U1 para hacer que ese producto sea igual a ese 1. Entonces, usted toma U1 y lo multiplica por estos números y le da este pulso. ¿Ok? Y para el caso negativo, pues igual, solamente que con signo negativo. Para el caso no retorno a ser unipolar es muy fácil porque el símbolo 1 es igual que aquí, por lo tanto la base es igual que aquí. Listo, ya la tenemos lista. ¿Y qué pasa con el símbolo 2, que es igual a 0 todo el tiempo? Ah, bueno, 0 se puede representar con 0 multiplicado por cualquier base. Por eso el símbolo 2 se ubica en el origen del eje de coordenadas, que en este caso solo tiene una base. ¿Ok? Entonces, para representar el símbolo 1 es exactamente igual que aquí. Para representar el símbolo 2 es más fácil porque queda en el origen de coordenadas. Algo similar ocurre con retorno a ser unipolar. Tenemos exactamente la misma base que aquí, tenemos la representación exactamente igual que aquí, y el 0, que es el símbolo 2, que es 0 todo el tiempo, se representa como 0 multiplicado por U1. Y listo, eso es todo. ¿Ok? Para el caso de Manchester, re- eh, identificamos de inmediato que la base tiene que ser medio pulso para arriba y medio pulso para abajo, y la amplitud me da exactamente igual que aquí. ¿Por qué? Porque al final, ¿verdad? Uno se da cuenta que para sacar la energía, uno tiene que elevar esto al cuadrado. Esto no importa que sea negativo. Al elevar al cuadrado queda un pulso positivo, que cuando usted lo integre le va a pasar lo mismo que integrar sacarle la energía a este. Entonces fíjense que esta amplitud es igual a esta. ¿Ok? Y para representarlo, misma historia. Usted dice, oye, ¿cómo hago para representar con esto algo que sea de altura A? Muy fácil. Aquí dice raíz de 1 sobre T bit, multiplicas por raíz de T bit y luego multiplicas por A. Y eso es lo que dice aquí. Eso es la constelación. Ajá, ¿y para qué sirve eso? Para un montón, no de cosas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me voy a enfocar estrictamente. Ya fíjense que aquí tenía la DEP, aquí la quito para poder trabajar más cómodamente y empiezo a transmitirle algunas cosas adicionales. Por ejemplo, cómo se calcula la potencia de esta señal usando la constelación. Bueno, usted calcula la energía de cada símbolo tomando su distancia radial al cuadrado, que sería a cuadrado t bit. Este también disipa a cuadrado t bit, pero para calcular la energía promedio, cada una la tiene que pesar por su probabilidad. Son X probables, sería un medio. De tal manera que a cuadrado t bit por un medio por 2 es igual a la energía. Entonces hemos encontrado la energía en función de A y t bit. El siguiente paso es ver la fortaleza frente al ruido.
nos damos cuenta que aquí dice clarísimo que la distancia es 2A raíz de t bit. Ya se van a dar cuenta que a mí eso no me gusta. A mí me gusta que todas las cosas queden en función de la energía. Entonces, como usted ya calculó una energía, por ejemplo, permítame trabajar con este, pues tengo tapado todo lo de arriba por los controles de Zoom. Entonces, imagínense en este ejercicio, esta es la energía en función de A y T bit. Y yo ahora veo que de min es 2A raíz de 0.5 T bit. Entonces lo que hago es poner A raíz de 0.5 T bit en función de la energía y me queda este resultado. Exactamente lo mismo voy haciendo con todos. ¿Ok? Entonces el propósito es que uno pueda perfectamente identificar la fortaleza frente al ruido, pero como veremos a la vuelta en la segunda sesión, es indispensable que trabajemos con una expresión de Deming en función de la energía. Les voy a explicar que si lo hago en función de A, puedo estar haciendo trampa porque fíjense que esta señal gasta más potencia que esta con el mismo A. Entonces, si usted me dice que esta señal es más fuerte, le digo, claro, por supuesto, si estás transmitiendo más potencia, tiene que ser mejor. Se van a dar cuenta que no es la única razón, pero en efecto no me gusta esa comparación desleal, ¿no? Que comparar este, que es el súper fuerte en potencia, con este que tiene nada más la mitad de la potencia. ¿Ok? Entonces, cuando volvamos, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que esa es la razón por la que yo todo lo quiero, todo lo quiero poner en función de la energía promedio. Voy a dejar de compartir y nos vemos en unos minutitos.